Evangelio de este día, lunes 30 de enero, de San Marcos, en el capítulo 5, versículos del 1 al 20. Llegaron a la orilla del lago, que es la región de los Gerasenos. Apenas había bajado Jesús de la barca, un hombre vino a su encuentro, saliendo de entre los sepulcros, pues estaba poseído por un espíritu malo. El hombre vivía entre los sepulcros y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Varias veces lo habían amarrado con grillos y cadenas, pero él rompía las cadenas y hacía pedazos los grillos y nadie lograba dominarlo. Día y noche andaba por los cerros, entre los sepulcros, gritando y lastimándose con piedras. Al divisar a Jesús, fue corriendo y se echó de rodillas a sus pies. Entre gritos le decía: «No te metas conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Te ruego por Dios que no me atormentes». Es que Jesús le había dicho: «Espíritu malo, sal de este hombre». Cuando Jesús le preguntó: «¿Cómo te llamas?», contestó: «Me llamo Multitud, porque somos muchos». Y rogaban insistentemente a Jesús que no los echara de aquella región. Había allí una gran piara de cerdos comiendo al pie del cerro. Los espíritus le rogaron: «Envíanos a esa piara y déjanos entrar en los cerdos». Y Jesús se lo permitió. Entonces los espíritus impuros salieron del hombre y entraron en los cerdos. En un instante las piaras se arrojaron al agua desde lo alto del acantilado y todos los cerdos se ahogaron en el lago. Los cuidadores de los cerdos huyeron y contaron lo ocurrido en la ciudad y por el campo, de modo que toda la gente fue a ver lo que había sucedido. Se acercaron a Jesús y vieron al hombre endemoniado, el que había estado en poder de la multitud, sentado, vestido y en su sano juicio. Todos se asustaron. Los testigos les contaron lo ocurrido al endemoniado y a los cerdos, y ellos rogaban a Jesús que se alejara de sus tierras. Cuando Jesús subía a la barca, el hombre que había tenido un demonio le pidió insistentemente que le permitiera irse con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: «Vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti». El hombre se fue y empezó a proclamar por la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho con él, y todos quedaban admirados. Esta es palabra del Señor. Hermanos y hermanas, en esta mañana el Evangelio nos trae el relato del endemoniado de Gerasa, ese hombre que vivía entre los sepulcros y que estaba atormentado por espíritus impuros. Nadie lo había detenido. Habían hecho intentos de dominarlo, pero no lo podían. Él andaba entre los sepulcros, es decir, entre los muertos, gritando y lastimándose con piedras, pues él estaba en una muerte espiritual. También, queridos hermanos, podemos hacer notar que esa multitud de espíritus impuros, aún ellos podían reconocer en Jesús al Hijo del Dios Altísimo. Aún el enemigo sabe que Jesús era el Hijo del Dios Altísimo. También, queridos hermanos, hay que hacer notar que estos hombres, estos vecinos de ese hombre que estaba contaminado de esa multitud de espíritus, al ver lo sucedido le contaron a toda la gente lo que había pasado. Se interesaban más en lo que había pasado a los cerdos, cómo se habían tirado del acantilado y se habían ahogado, que lo que podían ver en el hombre que ya estaba bueno, sentado en su sano juicio. Tenían más interés, queridos hermanos, en los cerdos que se habían ahogado que en una vida que había sido salvada.
Eso era lo más relevante para ellos. Por eso le pidieron a Jesús que se fuera, porque temían perder quizá otras posesiones, otros animales. También podemos ver el mandato que Jesús le hace al hombre, que vaya y que cuente a los suyos lo que el Señor había hecho con él, cómo había sido liberado, que a cambio de su vida se habían perdido o se habían dañado todas las vidas de los cerdos, pero era mucho más valiosa la vida de un hombre que la vida de esa piara de cerdos. El hombre quería irse con Jesús, pero Jesús le dijo: no, vete a tu casa, a los tuyos. Y es que así debe de ser. A los nuestros, a nuestra familia, debemos convencer de lo que Jesús ha hecho. Después de haber convencido a los nuestros, a los de nuestra casa, debemos convencer a otros, a nuestros amigos, a nuestra iglesia, no solo de palabra, sino también de testimonio. Queridos hermanos, esta es la invitación del Evangelio de este día, a dar testimonio de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas y a valorar la vida de un hombre para que Dios obre en él paz y bien.